¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Nos volvemos a reencontrar junto a todos ustedes después de, una semana, la semana pasada, en la cual no estuvimos en el aire. Yo algo les había anticipado en nuestra última edición de hace 15 días atrás, que un poco por esta situación mundial que nos engloba a todos, con este problema de la pandemia y tan grave, por cierto, el canal había tomado algunas decisiones de reestructurar su programación y ver cómo se sigue de ahí en adelante con toda la programación del VEO. Hoy estamos nuevamente en el aire junto a todos ustedes con una escenografía acotada, con una estructura de programa quizás diferente. No tenemos invitados en el piso, van a estar todos vía Skype o vía telefónica. Quiero agradecer de manera especial a los directivos de esta casa, de este canal, que es Cable Video, que nos permite, más allá de todas estas cuestiones que acotan el trabajo y que lo hacen quizás atípico a lo que habitualmente uno viene realizando, que nos permita volver a estar en el aire, porque la información, lo que nos sucede con todo esto de la pandemia del coronavirus y otros temas que obviamente vamos a tratar, es como que no nos dejan parar, ¿no? Así que gracias fundamentalmente por ello. Hablando de este gran tema que tiene que ver con la pandemia mundial, que afecta también a la República Argentina, tenemos que decir que a nivel global, a nivel mundial, ya estamos casi camino del 1.000.000 de infectados. Es todo un número, ¿no? Esta historia, que empezó quizás de manera imprevista, insólita, no hace mucho tiempo atrás en la China. Y antes de continuar con el desarrollo, yo quiero que compartamos y veamos y prestamos mucha atención a este video que habla precisamente del médico chino que alertó sobre este virus, que alertó sobre lo que podía llegar a pasar, y que no solamente no lo escucharon, sino que lo silenciaron. Y tanto lo silenciaron que hasta lo hicieron morir. The Chinese people do not know what is happening, and therefore, actually it's the regime that is allowing this virus to spread around.极期的这个 SARS 那个时候呢，那相比的话呢，传染性没那么强。我还是很难过的。哎，这么一个好人，就最后也没挺过这一关。
那剩下的都是不能说的，也就不说了。我们知道他过世之后心情比较沉重，因为他是为我们老百姓付出的生命，我们十分感激他，我们应该向他学习。Si realmente es verdad lo que dice, lo que narra, lo que explica el video que terminamos de compartir, uno qué puede esperar de la información que provenga del gobierno de la China. Hay una primera placa que vamos a compartir, Leo, y que habla de lo que quizás haya sido el origen en la China, allá en Wuhan. El gobierno chino ha mentido. Los fallecidos por coronavirus en Wuhan, donde todo comenzó, serían más de 42.000. Los datos no son oficiales, pero se desprenden de la información de los fabricantes de urnas mortuorias, de urnas funerarias, a donde van las cenizas de todas estas miles de personas fallecidas que obviamente están siendo cremadas. Realmente un tema como para ocuparse y preocuparse, para no dejarse sorprender. Hasta el propio Trump, que lo vamos a ver en la próxima placa, alargó la cuarentena después de dar muchas vueltas allí en los Estados Unidos y ahora sale a decir que prevé la muerte de entre 100.000 y 240.000 personas en Estados Unidos. Hay una placa más que tiene que ver con esta misma cuestión. Dice el diario La Nación que con relación al coronavirus, con un muerto cada 6 minutos, Nueva York se prepara con camiones frigoríficos para poder contener a tantos fallecidos. Realmente los números cambian a cada minuto. Acá en la Argentina la cuarentena se ha prolongado hasta el día 13 de abril y el día 13 de abril veremos si se va levantando gradualmente y de manera escalonada o si hay quizás, uno no quiere eso, pero tampoco lo tenemos tan seguro de que pueda llegar a haber una nueva prolongación de esta cuarentena que estamos todos transitando. Hasta el momento que estábamos produciendo el programa que está en este momento en el aire, en la Argentina llevábamos 28 personas fallecidas, pero ese número, como yo decía hace 15 días atrás, puede cambiar quizás en cualquier momento, en cualquier instante. Lo cierto es que aquí en la Argentina, en 7 días, en la última semana, se triplicó la cantidad de infectados y eso ha hecho sonar obviamente una alarma importante, por cierto. Hay una placa más que también es una forma de compartir una suerte de canto a la esperanza, porque hay aproximadamente unos 100 médicos argentinos que han vuelto a nuestro país para luchar contra el COVID-19. Son más de 100 profesionales de la salud que estaban en Europa y que regresaron a Buenos Aires para colaborar con los médicos de nuestro país. Ahora van a tener que estar en cuarentena 14 días y después seguramente se pondrán a trabajar. Un canto a la esperanza y obviamente un enorme compromiso de estos profesionales argentinos que vuelven a su patria para acompañar y para luchar por sus compatriotas, ¿no? La estrategia oficial obviamente es ganar tiempo para evitar que el sistema de salud no termine colapsando. En la próxima placa que vamos a compartir, Leo, vamos a ver una de las medidas que el Gobierno Nacional ha implementado en las últimas horas, este ingreso familiar de emergencia. Las condiciones para acceder a esto: ser argentino con residencia no inferior a 2 años, tener entre 18 y 85 años, no ser monotributista C o categoría superior, no ser autónomo, no ser jubilado ni pensionado, no cobrar prestación por desempleo, no cobrar otros planes sociales, y lo cobra un solo miembro del grupo familiar. Obviamente es una noticia interesante desde lo económico que quizás sirva como un paliativo
a todo esto que está paralizando a la economía de nuestro país. Hasta el viernes de esta semana hay tiempo para anotarse aquel que reúna, por supuesto, ese tipo de requisitos. Son casi 10 millones de argentinos los que se han preanotado en las últimas horas en la Argentina. Y mientras pasan todas estas cosas, uno hace un poco de memoria y se acuerda como ocurría en aquella vieja telenovela que quizás muchos recordarán también, aquella que llevaba por título Los ricos no piden permiso. ¿Se acuerdan de aquella telenovela? Bueno, algunos CEOs aquí en la República Argentina, no sé si pedirán permiso o no, pero están gritando sálvese quien pueda. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente ha habido voces que han llamado la atención en las últimas horas, en los últimos días, y que se contraponen precisamente con lo que ha dicho este hombre que vamos a compartir ahora en este video. No, el video del Papa Francisco, Leo, ese video precisamente, a donde se lo ve, ¿no?, al Santo Padre, a Jorge Bergoglio, el Papa argentino, mostrando el cáliz y enfrentando, ¿no?, esa plaza de San Pedro vacía, absolutamente vacía, realmente una imagen impactante, incluso hasta pareciera que la propia bandera argentina, ¿no?, estuviera puesto el Papa con ese tono de luces azules que han hecho ese efecto realmente tan magnífico. El Papa Francisco en esas jornadas, en estas últimas horas, ha dicho, por ejemplo, que el sálvese quien pueda no es la solución. ¿Y por qué me refiero yo a lo que dice Francisco y lo ato a lo que veníamos diciendo recién? Porque yo les hablaba de que hay empresarios que piden flexibilizar la cuarentena. Uno de ellos es Nicky Caputo. ¿Se acuerdan de Nicky Caputo, ese hombre tan relacionado al gobierno anterior? Bueno, ha despedido 740 trabajadores de su fábrica, que ahora no los va a poder despedir porque está la resolución del gobierno, pero por lo menos la intención la tuvo. Y Techin, la empresa constructora más grande del país y una de las más importantes en el mundo, también quiso echar a casi 1.500 trabajadores. La placa que sigue, esa sí, es la imagen de Paolo Rocca, que obviamente le hace honor a su apellido porque tiene la cara como Roca, realmente para intentar llevar adelante, ¿no?, todas esas cosas que pretendió hacer, a lo cual salió el presidente de la Nación y le dijo, en una suerte de Alberto directo, le dijo: hermano, esta vez colaborá, hermano, esta vez colaborá, no te borres, no hagas eso, no eches 1.500 personas. Pero bueno, como no es una persona muy fácil de convencer, Paolo Rocca, el gobierno, en las próximas placas vamos a ver que ha determinado la prohibición de despidos y de suspensiones por 60 días, esta norma que alcanza a los despidos sin causa justa, sin justa causa, y por causales de disminución de trabajo y de fuerza mayor. Aparte de esto, hay otra determinación también, que la vemos en la siguiente placa del Gobierno Nacional, a donde lanza un programa para sostener los puestos de trabajo, una asignación no remunerativa para ayudar a pagar los sueldos a las empresas de hasta 100 empleados a cambio de no despedir trabajadores. Realmente un momento especial por donde se lo mire, crítico por donde se lo mire, difícil por donde se lo mire, peligroso por donde se lo mire. Y ante esa situación, que es un cóctel realmente terrorífico, ha salido el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien lo vamos a ver en la siguiente placa, diciendo que una economía siempre se levanta, pero una vida que se pierde no se recupera. O sea, ha privilegiado la vida de los argentinos por encima de cualquier cuestión económica o consecuencia económica que todo esto pueda llegar a traer. En fin, a nivel nacional hay una epidemia de aumentos, y también lo vemos en la última placa, y
tiene que ver con el AFIP, que encontró precios abusivos en 8 de cada 10 comercios. En total se han inspeccionado 1.850 negocios en todo el país. El gobierno endurece los controles. En fin, una cantidad de cosas más allá de lo que nos pasa quizás a nivel más próximo, más cercano, más doméstico. Vamos a hablar de lo que ha sido la sanción de la ley que tanto necesitaba Omar Perotti, el gobernador de la provincia, en el día de ayer, sancionada en la legislatura santafesina. Vamos a ver cómo está enfrentando también la capital provincial toda esta problemática del coronavirus. En fin, los temas se superponen, se van sumando, prácticamente no tienen descanso, y de algunos de ellos, con algunos invitados a distancia por Skype y telefónicamente, vamos a ir desarrollando hasta nuevo aviso estas ediciones de dominio público, que ahora va a encontrarse con el primer corte comercial. Queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Nota22.com. Información. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Saxa, innovación en construcción de obras públicas y privadas. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888.
Turnos y consultas al 456-6095. Virginia Priano es una joven periodista santafesina que me exime de demasiadas presentaciones porque es una profesional de esta casa, de nuestra zona, de esta ciudad. Nos está viendo y escuchando desde Milán, en Italia, y quiero agradecerte especialmente, Virginia, este contacto que tenés con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa Dominio Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el llamado. Y sí, como decís, de la casa, en todos los sentidos, del canal y de la ciudad. Efectivamente. Bueno, en las últimas horas uno escuchó que quizás el foco de la gravedad de esta situación de la pandemia se había como posicionado en España, pero yo he visto en las últimas horas que, por ejemplo, en las últimas 24 horas en Italia se han registrado más de 700 muertos y que también en las últimas 24 horas se han registrado unos 3.000 infectados. ¿Esto es realmente así? ¿Esto hablaría de que la situación en Italia no termina de empezar a mejorar como quizás todos estábamos imaginando o queriendo? Sí, tal como bien decís, esos datos son datos de las últimas horas. Hace muy pocas horas el gobierno volvió a actualizar estas cifras que cada día, ¿no?, actualiza en una conferencia de prensa. El día de hoy hablamos más de 700 muertos. Están diciendo mejor porque, bueno, a ver, hay menos muertos que en el día de ayer, pero todavía estamos hablando de cifras que siempre superan los 700, los 800. O sea, ayer hablábamos de 837 muertos, hoy hablamos de 727 muertos. Y con estos números Italia supera los 13.000 muertos totales desde que empezó la epidemia, con lo cual todavía es el país que está a la cabeza, ¿no?, más allá del crecimiento que está teniendo países como España o Estados Unidos, no así a la cantidad de muertos, que es el gran problema que tiene Italia, más allá de que además Italia hoy tiene más de 80.000 contagiados, según los datos oficiales, porque uno sabe que a medida que se realizan más chequeos o más controles, aumenta la cantidad de contagiados. Entonces es un dato que también va subiendo bastante porque en comparación con el día de ayer, la cantidad de contagiados volvió a subir. Digamos, Italia tuvo una cierta mejoría en la cantidad de contagiados hace 2 días, pero ayer volvió a subir, hoy volvió a subir de nuevo. Entonces, si bien dicen que se están estabilizando estos números, todavía, como bien vos indicabas, seguimos hablando de números altos, tanto de contagiados como de muertos. Virginia, sabés que aquí en Argentina estamos cumpliendo una cuarentena obligatoria establecida por el gobierno nacional, que se cumple en algunos lugares un poco más y en algunos otros lugares un poco menos. ¿Cómo es la situación en ese aspecto ahí en Milán o en Italia en general? ¿Están en cuarentena y la gente, digamos, respeta la cuarentena establecida por el gobierno italiano? Sí, mira, Italia está en cuarentena total hace ya más de 23 días. O sea, lleva una cuarentena, debe ser el país con la cuarentena en este momento, bueno, más larga. La realidad es que lo que es además la zona norte del país, o sea, lo que son las regiones más afectadas, como la Lombardía, la Véneto, Emilia-Romagna, ya llevan más tiempo inclusive de cuarentena porque empezó antes que en el resto de Italia. Con lo cual, ya llevamos más de casi 3 semanas y todavía falta porque esta cuarentena total llegaba hasta el 3 de abril y ya el gobierno anunció que se va a extender como mínimo hasta el 13 de abril, o sea, después de Pascuas, pero también se sabe que esto se va a extender más tiempo porque todavía, digamos, faltan menos de 10 días y estamos hablando de números muy altos. En cuanto a cómo se cumple, la verdad es que las autoridades empiezan a decir que ahora se estaría viendo el resultado, ¿no?, de que la gente se quede en su casa, pero la realidad es que todavía sigue habiendo, por lo que se sabe, ¿no?,
bueno, denuncias de gente que circula y no debería circular, porque aquí la cuarentena también es total como es el caso de Argentina. Es decir, está solamente permitido lo que es los supermercados abiertos, farmacias, el transporte público urbano que sigue funcionando, y están garantizados los que son los sistemas, por supuesto, de salud, los bancos funcionan de manera electrónica, el resto está todo cerrado, suspendido, y la gente trabaja de manera remota en su casa, la que puede. Pero bueno, a lo largo de toda esta cantidad de días de cuarentena, las medidas se han ido intensificando y han aumentado las multas y las penalidades para quienes no cumplen, claramente porque, bueno, hay una gran cantidad de porcentaje de la población que no los cumple o no los cumplía, y bueno, se está viendo no por los resultados. Ahora, si yo veo a mi alrededor, no hay casi movimiento, salvo cuando la gente va al supermercado o a la farmacia, pero yo puedo hablar de lo que veo aquí. Está claro que hay otras zonas, otras ciudades que no la respetan de la misma manera. Claro, entiendo perfectamente. Uno imagina que en todas partes del mundo ocurrirá algo similar, pero ¿cómo pensás en el caso de los italianos que está el estado de ánimo? Porque esto es prácticamente poco menos que volver de la guerra. Cuando todo esto pase, cuando todo esto termine, va a ser muy difícil reacomodarse laboralmente, económicamente, financieramente. Va a ser muy dura la cuesta arriba que va a haber que llevar, ¿no? Sí, de hecho, el primer ministro Conte, cuando habló en conferencia de prensa hace pocos días atrás, él comparó esta situación de Italia con la peor que enfrenta el país luego de la Segunda Guerra Mundial. Fueron sus palabras, y es tal cual lo que se espera. De hecho, como bien vos decís, el ánimo no empieza a cambiar porque pasan muchos días, y creo que lo que más genera desesperación es el no saber hasta cuándo, porque no es que hay una fecha que se va corriendo de acuerdo a los números, y la gran preocupación que es la economía y qué va a pasar con el país y con la situación de cada uno, porque sabemos que Italia es un país que ya tenía muchas complicaciones, está en recesión. Esta situación de hace más de un mes y medio de parate de la economía casi total, no se saben las consecuencias, con lo cual la mayor preocupación de la gente y angustia es esto, saber qué va a pasar con el país, y como bien vos decís, es cómo se va a volver a la normalidad, porque todavía no se sabe, digamos, se sabe que se va a volver de manera paulatina, pero no todavía desde el gobierno no se anunció. Yo creo que porque ni siquiera todavía ellos lo saben, ¿no? Cómo es que se va a volver a esta vida, qué es lo que se va a reactivar primero, porque también está el pedido por mantener, digamos, la salud, pero también está la presión económica, ¿no? Para que de a poco la vida económica del país empiece otra vez a funcionar. Perfectamente. Yo quiero agradecerte especialmente este contacto, Virginia, para nuestro canal, para nuestro programa. En el final, simplemente hacerte una última consulta. ¿Cómo está la situación del abastecimiento de los alimentos, de los medicamentos, más allá de que la gente necesita obtener para cualquier otra dolencia, cualquier otra enfermedad que también pueda estar cursando? ¿Cómo están los abastecimientos de las cosas, del combustible que la gente necesita? Mira, aquí no hubo desabastecimiento. Hubo un primer momento, ¿no?, de más intranquilidad, donde sí se ven colas a los supermercados de acuerdo al día, ¿no? Hay mayor cola o no. Los supermercados sí restringieron su horario de atención al público. Eso hace que la gente tal vez se agolpe más, y como ustedes saben, bueno, como limitan la cantidad de personas que pueden ingresar en simultáneo, entonces uno lo que ve tal vez es colas, de filas. No hay desabastecimiento. Sí, lo que puede pasar es que a lo mejor si uno va al final del día falten cosas, pero al otro día se vuelven a reponer, en general. Sí se presentaron hubo algunas noticias que en el sur del país, en la zona de Nápoles, por ejemplo, hubo algunas, digamos, situaciones, no de lo que nosotros conocemos como saqueos, sino de gente que iba al supermercado y tal vez no podía pagar, porque sabemos que el sur del país es la zona más complicada económicamente. Y por eso el gobierno el sábado pasado anunció una serie de medidas para ayudar en la compra de alimentos y medicamentos. Pero no hubo hasta ahora desabastecimiento.
como por ahí es lo que puede pasar en otros países o el miedo que uno tiene. Y en cuanto a los medicamentos pasa lo mismo, no se consiguen barbijos, por ejemplo, esos de hace más de un mes que no hay en ninguna farmacia, alcohol en gel sí hay, medicamentos funcionan, digamos, hay una provisión normal. Sí, el gobierno tomó una medida que es la forma en que la gente puede comprar esos medicamentos, porque aquí es más burocrático y es más complicado, entonces cambiaron el sistema para que la gente pueda comprar sus medicamentos sin tener que ir a un hospital, porque justamente lo que uno no puede en este momento es acercarse a un hospital. Pero lo que es el abastecimiento no ha habido grandes problemas. Virginia Priano, te agradezco enormemente este contacto para Dominio Público, para nuestro canal, que también es el tuyo, y por supuesto estamos en permanente comunicación. Ojalá que todo esto pase lo más pronto posible y de ser necesario te vamos a volver a molestar próximamente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Favor, cuando quieran, y un placer. Muchas gracias por el contacto. Virginia Priano, directamente desde Milán, en Italia. Bueno, una mirada santafesina desde la óptica periodística para contarnos de la mejor manera, bueno, cuáles son las últimas sensaciones que se viven precisamente en ese país. Vamos al segundo corte comercial en nuestro programa de esta noche. Al regreso vamos a dialogar con el concejal de la ciudad de Santa Fe, presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista en la capital provincial, Juan José Saleme. Santa Fe, queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Ça me plaît. Nota22.com. Información. Sentate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o buscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Estamos en comunicación con el presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista en la ciudad de Santa Fe, el doctor Juan José Saleme, que bueno, vía Skype también nos está escuchando y viendo. Esa es la idea, Juanjo. Tantas veces te hemos tenido acá en el estudio. Bueno, ahora esta circunstancia nos obliga, aunque más no sea momentáneamente, a comunicarnos de esta forma. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, muchas gracias a ustedes por
invitarme y darme la oportunidad de expresarme. Y bueno, la verdad que es extraño en estas circunstancias y comunicarse de esta forma, pero bueno, al menos tenemos la tecnología para poder seguir estando en contacto y que a ustedes también les facilite la tarea de hacer un programa bajo estas condiciones. Totalmente, por lo menos para pasar todo este momento que tanto preocupa al mundo entero. Sin irnos del todo de la cuestión del coronavirus y de esta pandemia mundial, ¿cómo ves que está enfrentando la ciudad de Santa Fe toda esta coyuntura? Lo primero que me parece que hay que destacar es que la ciudad de Santa Fe no está sola frente a esta pandemia, a este desafío, a esta lucha que estamos encarando, sino que está haciéndolo en conjunto con la provincia y la provincia haciéndolo en conjunto con la nación. Hay mucha coordinación, mucho trabajo en conjunto, no importan acá los partidos políticos, las pertenencias, acá tenemos que estar todos unidos, los vecinos y los ciudadanos, desde sus casas haciendo lo que tienen que hacer, haciendo el sacrificio también que la cuarentena y esta batalla les demanda. Otros que hacen el desafío yendo a trabajar y cuidándonos a todos y manteniendo los servicios, que también ahí hay muchos políticos trabajando 24 horas todo el tiempo para prepararnos, para enfrentar y salir de la mejor manera posible de este desafío. Yo no creo en los héroes individuales, me parece que siempre el héroe tiene que ser o debe ser colectivo y este es el mejor ejemplo. Nadie sale solo, nadie se salva solo, uno se cuida para cuidar en principio a los más cercanos y después cuidarnos entre todos como comunidad. Y me parece que ese es el mensaje, todos tenemos que salir mejores personas, tenemos que salir como sociedad mejor parados de este desafío. Me parece que tanto nación, provincia como municipio que acompaña estas decisiones están tomando las medidas adecuadas. Nosotros elegimos desde el bloque del Partido Justicialista el silencio, hemos participado de los comités de riesgos, colaboramos también en algunas otras acciones, trabajamos con instituciones, con personas que también la están pasando mal, porque también esto abre frentes en lo social, en lo económico. No descubro nada diciendo esto, cada uno cumple su función, pero elegimos el silencio porque entendemos que tiene que ser oficial la comunicación. La información tiene que ser de un solo canal para no confundir, se abruma a veces con la información, por eso es muy importante que programas como el tuyo salgan al aire para clarificar algunas cuestiones y que no sea todo trascendidos y algunas informaciones que salen en redes sociales que no son del todo veraces, ¿no? Así que bueno, trabajando mucho y veo que la ciudad se está preparando, lo que estamos haciendo es ganar tiempo para dar una batalla que recién comienza, ¿no? Y que estamos viendo cómo han actuado en otros países del mundo, tenemos esa experiencia también para trabajar y ese conocimiento para poder utilizar y también podemos confrontar algunas ideas. El presidente dijo, entre la economía y la vida, elijo la vida. No puedo recuperar una vida que se pierde, sí la economía. Me parece que tampoco existe esa dicotomía, porque si no se tomaba la decisión de la cuarentena y cada uno hacía lo que creía correspondiente o creía correspondiente, el caos social iba a ser mayor, la crisis económica también, se iba a trasladar todo esto a precios, íbamos a tener problemas económicos y íbamos a tener mayor cantidad de muertes por coronavirus, por infección de este virus. Así que claro, me parece que hay que acompañar, no es momento de criticar, no es momento de juzgar, nadie tiene escrito un manual de cómo hay que enfrentar esto, que, como te digo, yo al menos no tengo memoria de que el mundo haya estado en vilo por una situación como esta. Así que bueno, poco a poco y ayudando, colaborando, como te decía, cada uno haciendo su trabajo, tenemos que enfrentar esto de la mejor manera posible. Yo, como siempre, Juanjo, te agradezco tu predisposición para darnos un ratito de tu tiempo cada vez que te convocamos. Esperemos que muy pronto te podamos tener acá sentado en el estudio, como siempre ha sido así. Pero en el final de este contacto vía Skype quiero consultarte lo siguiente. Cuando pase todo el espanto y la sorpresa que nos ha generado este asunto de la pandemia, del coronavirus, ¿qué temas te parece que han quedado, no sé si en el olvido, pero sí tapados en un segundo o tercer plano a causa de toda esta emergencia y que tienen que ver con la ciudad de Santa Fe y que a tu criterio deberían ser atacados de manera más urgente?
sin duda uno muy importante, que en abril tenía un desenlace o se cumplían algunos plazos, era el tema de la recolección de residuos en Santa Fe. Me parece que ese tema ha quedado pendiente. Hemos preguntado en el Comité de Gestión de Riesgo al intendente cómo venía esta situación. En principio, aparentemente, mientras dure esta crisis, va a estar encaminada la situación con la empresa que ya prestaba el servicio, pero entendemos de que esa relación ya está terminada y me parece que de toda crisis también se puede sacar una oportunidad. Es un buen momento para que Santa Fe licite la recolección de residuos. Hace tiempo que esto no ocurre y me parece que tenemos que con eso poder discutir integralmente el servicio y poder mejorarlo y modernizarlo e incorporar algunas cuestiones que esta falta de licitación no permitía incorporar. Y después es una agenda nueva. El coronavirus lamentablemente vino a cambiar todo. Cualquier cosa que haya estado pendiente previamente seguramente seguirá estando, pero cambia el orden de prioridades y me parece que va a haber que prestar mucha atención a los comercios, a los cuentapropistas. Una suerte de barajar y dar de nuevo, ¿no? Exactamente, y empezar a atender nuevas realidades que van a surgir sin dudas después de salir de este proceso. Como te digo, hay una cuestión económica y social que se está atendiendo en la emergencia, pero que también va a tener secuelas y consecuencias del sector gastronómico, el comercio. Bueno, esto trae un resentimiento en la actividad en general y vamos a tener que tener políticas activas. Hay a nivel nacional, hay a nivel provincial. El municipio todavía no ha manifestado ninguna, también hay que reconocer que tiene pocas herramientas o menos herramientas que el resto para afrontar esta situación, pero después sí hay que tener políticas públicas activas, acuerdos de todos los partidos para poder brindarle herramientas a este sector que va a quedar golpeado. Totalmente de acuerdo. Juanjo, quiero agradecerte una vez más este contacto vía Skype. En el final, una última consulta. Sabemos que toda esta situación ha alterado el funcionamiento, la vida, el trabajo en absolutamente todos lados. ¿Cómo ha afectado el trabajo en el Consejo Municipal o quizás tu función particular como concejal? No, le afectó sobremanera. Hoy estamos dirigiendo notas al intendente o al presidente, no estamos sesionando. Mañana tenemos reunión plenaria de todos los concejales también vía web. Estamos en contacto constantemente, pero quedaron suspendidas las sesiones por razones obvias y estamos abocados más, como te decía, a una cuestión más ejecutiva de trabajar y organizar un poco la solidaridad que por suerte tenemos los santafesinos a flor de piel. No es la primera vez que nos tocan batallas difíciles. Organizar eso, trabajar también con los que están quedando más relegados o más golpeados por las decisiones que se han tomado a nivel nacional, de la cuarentena en particular, y bueno, más que nada vinculada a eso, al Ejecutivo, y pensando, como te decía al principio, en los propios, pero también el trabajo que hace el político, o el buen político, la buena política, que es pensar en los demás, dejar de pensar en uno para pensar en los demás. Yo veo muchos concejales trabajando en silencio, con la comunidad, ayudando desde el lugar que nos toca ocupar. Así que bueno, ha cambiado. Estamos en un rol un poco más ejecutivo que legislativo. Juan a mí José... me alegra porque me gusta más lo ejecutivo, ¿no? Pero bueno. está perfectamente. Juanjo, agradecido por este tiempo, por este contacto y espero que muy pronto te podamos volver a tener acá en el estudio como en tantas otras ocasiones. A la distancia, te mando un abrazo y seguramente ya nos vamos a encontrar. Muchas gracias por tu tiempo de esta noche. Muchísimas gracias a vos. Era el concejal de la ciudad de Santa Fe, presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, Juan José Saleme. Vamos a un breve corte comercial una vez más y al regreso estamos entrando ya prácticamente en el tramo final de nuestro programa de esta noche. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746.
obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentina. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Saxa. Innovación en construcción de obras públicas y privadas. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Desde Banco Santa Fe queremos que te quedes en casa. Por eso, ponemos a tu disposición bancosantafe.com.ar/cuidarnos, donde vas a entender cómo operar desde casa. Todo lo podés hacer desde Home Banking, con la app Santa Fe Móvil, o por teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero lo más importante, si estás cerca de alguna persona mayor, ayúdalo para que pueda hacer sus operaciones online. Seguimos en casa, pero seguimos juntos. Banco Santa Fe. Depuis le départ de la tristesse, et moi, ça me plaît. Nota22.com. Información. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o buscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Última parte para el programa de dominio público de esta noche. Lo tenemos conectado vía línea telefónica al presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista, el diputado Leandro Busato, que nos está escuchando. Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, tratando de sortear estas dificultades que obviamente nos ha traído la pandemia, no te podemos tener acá en el estudio como en tantas otras ocasiones. Ojalá que muy pronto podamos recibirte nuevamente. Sé que estás, como todo el mundo, ¿no? en cuarentena, seguramente en familia, tratando de pasar este momento que se viene a sumar como un problema mayúsculo a los tantos que ya teníamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy
con las mismas dificultades que el resto de los argentinos, pero también con la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos tratando de cuidarnos, y cuidándonos nosotros también cuidamos lo que tenemos al lado. Así que me parece que hay dos cosas importantes en todo este tiempo. En primer lugar, no entrar en pánico y seguir claramente las directivas que ha llevado adelante el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti. Y en segundo lugar, hacer nuestra parte de la tarea, que es quedarnos en casa, aprovechar para estar con la familia, movernos lo menos posible, y seguramente eso va a hacer que tengamos mayores posibilidades de transferir una etapa difícil a una experiencia que nos sirva para crecer y para que los argentinos estemos resguardados en una situación que en algunos lugares del mundo ha hecho realmente desastre, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos, y cuidándonos cuidamos al que está al lado también, ¿no? Comparto plenamente lo que estás comentando. Recién lo mencionabas al gobernador Omar Perotti, que finalmente ayer, después de tantas idas y vueltas, pudo tener un poco el visto bueno, ¿no?, de la legislatura santafesina, más allá de las diferencias y más allá de cómo haya votado cada uno, de esta herramienta, ¿no?, tan necesaria, que le hacía falta a la provincia y que obviamente a partir de ahora sí se va a poder concretar, ¿no? Me refiero a esta ley que tiene que ver tanto con lo económico, ¿no? Sí, sin lugar a dudas me parece que es importante. Salimos de una situación realmente demasiado extensa para mi gusto. Creo que la ley de necesidad pública llevó demasiado tiempo frenada por discusiones de la política para con la política, y fundamentalmente por una actitud, por lo menos para nosotros, sesgada del Frente Progresista Cívico y Social, que en cabeza de Miguel Litfi demoró la sanción de esta ley y trató en definitiva que el gobierno no tuviera una herramienta económica y financiera para poder gestionar como corresponde a la provincia, en función también de la provincia que recibimos el 11 de diciembre. La verdad es que llevamos demasiado tiempo discutiendo una ley. Arrancamos con una coyuntura de provincia y de país, y fíjate vos, salió la ley ya con un país y con un mundo totalmente distinto. Pero bueno, tenemos ley que es importante, que no es menor. Ahora me parece que tenemos que tratar de salir a buscar mercados que puedan permitirnos colocar deuda y con eso financiarnos para poder gestionar como corresponde la presencia del Estado en algunos lugares sensibles, en un área o en un tiempo también difícil, ¿no? Sos un legislador de amplia experiencia. ¿Recordás algún otro tema que haya estado así tan trabado, tan discutido, tan debatido, que haya demandado tanto tiempo, al menos en lo que refiere a lo que es tu gestión como diputado? No, la verdad que no recuerdo un tema por ahí tan controvertido. Tampoco recuerdo una actitud sesgada, una bancada hacia un gobierno. A mí me tocó ser oposición y mayoría en la Cámara de Diputados en la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador, y la verdad que no recuerdo haber tenido un nivel de tensión semejante con el Poder Ejecutivo, a pesar de que teníamos colores políticos distintos. Nunca lo hicimos porque creemos y seguimos creyendo que la legitimidad popular que adquiere cualquier persona que llega a gobernar la provincia le tiene que servir para llevar adelante por lo menos los 2 primeros años su política, su plan de gobierno, su proyecto económico, y la oposición marcar las diferencias, resguardar claramente el interior del ciudadano, pero también acompañar a quien tiene ni más ni menos que la responsabilidad de conducir el designio de todos los santafesinos. Si no lo hicimos en aquel momento en donde había una situación de mayor bonanza económica, imagínate en este momento donde tenemos necesidades mucho más amplias y también necesidades políticas mucho más estrictas, como la de tener un gobierno que pueda conducir a los santafesinos a un lugar distinto. De hecho, en aquel momento colaboramos con algunas leyes trascendentales para la gestión de Bonfatti. La emergencia en seguridad fue una ley que la legislatura le dio al gobierno sin pensar si era favorable o desfavorable para Bonfatti. Lo hicimos pensando que era favorable claramente para los ciudadanos de Santa Fe. La puesta en marcha del sistema procesal penal también lo hicimos en ese sentido. Y me parece que lo que hay que lograr mucho más después de esta pandemia, que creo que para mí va a cambiar claramente los modos de hacer política, es tratar de buscar coincidencias que nos permitan no sesgarnos en posiciones rígidas que impidan que la gente logre el bien común, ¿no? Leandro, agradeciéndote
tu tiempo a través de la línea telefónica. En el final, una última consulta. ¿Te parece que con la concreción ahora de esta ley se solucionan, no sé si todos los problemas económicos y financieros que podía estar tratando de resolver el gobierno de la provincia, o por lo menos una buena parte de ellos? No se solucionan todos los problemas, pero sin lugar a dudas estamos en una posición mucho más cómoda. ¿No? Tenemos posibilidad de colocar deuda por 39.000 millones de pesos, y eso debería traernos financiamiento para llevar adelante, entre otras cosas, boleto educativo gratuito, tarifas subsidiadas, la posibilidad de la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria, la emergencia en seguridad, cumplir en tiempo y forma con los municipios y comunas en la transferencia de recursos, cancelar el Fondo de Obras Menores de 2018 y 2019 que todavía se adeuda, saldar la deuda que la provincia tiene con los proveedores en términos de 6.000 pesos, financiar obra pública presupuestada sin respaldo financiero del año pasado. Me parece que si logramos salir hacia adelante vamos a tener una provincia con mucha más vigencia y con mucho más vigor. De todos modos, creo que todos los esfuerzos del gobernador van a estar claramente en los dispositivos de salud y sociales para afrontar esta pandemia, que va a ser, sin lugar a dudas, la crisis más importante que la provincia haya vivido en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Sin duda que es así. En esta disyuntiva, en esta dificultad estamos absolutamente todos. Te agradezco una vez más este contacto telefónico, que yo espero que muy pronto pueda repetirse, pero ya con tu presencia acá en los estudios, como ha sido en otras ocasiones. Hay que seguir remando, hay que seguir aguantando, por supuesto, esta situación de la mejor manera posible hasta que todo esto pase, hasta que todo esto termine, y una vez que eso ocurra seguramente nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias, Leandro, por tu tiempo como en cada oportunidad. Un abrazo grande, Gustavo, y gracias a ustedes. El presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, el diputado Leandro Busato, hablando con nosotros vía telefónica en esta modalidad, en este formato nuevo que yo le agradezco al canal nos permita desarrollar para no perder contacto con la audiencia, para no perder contacto con los temas de la realidad, que como dije al principio, bueno, son muchísimos, se van superponiendo uno tras otro, pero obviamente de momento lo que más preocupa, lo que está por encima de todos es la cuestión de la pandemia, que ojalá, Dios quiera, los científicos, el cuerpo médico del mundo entero le pueda encontrar la vuelta para que podamos salir cuanto antes y lo más rápido posible de toda esta situación. Nos vamos hasta dentro de 7 días, agradeciéndoles la atención a todos y a cada uno de ustedes, y como siempre, a pesar de todo esto que nos ocurre, deseándoles que pasen una muy buena semana.